vamos a empezar a hablar lo que es anatomía y fisiología de la nariz y de los senos paranasales. En cuanto a la nariz está conformada por una pirámide nasal y las fosas nasales como tal. Esta pirámide nasal está formada por un esqueleto osteocartilaginoso, un plano muscular y un revestimiento epitelial. El esqueleto osteocartilaginoso va a estar formado por esto, ¿no? La pirámide en la parte ósea por los huesos propios de la nariz, que son dos, y por las apófisis ascendentes de los huesos maxilares. Esta forma la parte ósea. Y la parte cartilaginosa, pues dada por los cartílagos superiores, los inferiores y el cartílago cuadrangular. Por fuera luego tiene un revestimiento muscular. Este revestimiento muscular, ahí vamos a encontrar el músculo transverso, el elevador o el prócer, el elevador del ala de la nariz, etcétera. Y por encima ya pues se encuentra el revestimiento epitelial, que es la epidermis en sí. Las fosas nasales van a estar limitadas desde las narinas hasta las coanas. Son dos cavidades divididas entre sí por el tabique. Este tabique está formado tanto por una parte como una parte cartilaginosa, que lo vamos a ver. Entonces, estas fosas nasales van desde las narinas, que es el ingreso hacia las fosas nasales, y se dirigen atrás hasta las coanas. ¿Ok? Posee 4 paredes. El piso está formado por la unión de las apófisis transversas de estos maxilares. Estos maxilares se unen en línea media y forman el piso de las fosas nasales. El techo, que también es óseo y parte cartilaginosa, la pared lateral que vemos acá, que es parte ósea, donde vamos a encontrar estructuras importantes como los cornetes, que limitan meatos en cada uno de ellos, y la pared media, pues que está limitada por el septum o tabique, tanto parte ósea como parte cartilaginosa. Alrededor de esta pirámide nasal y estas fosas nasales se encuentran cavidades llenas de aire, que son los famosos senos paranasales, que luego lo vamos a ir viendo. Relaciones hacia abajo, como hemos visto, es el piso de la fosa nasal, pero aquí está, el piso de la fosa nasal está formada por un paladar, porque es el paladar duro y el paladar blando. Hacia posterior, Juana. Ya no se ve su pantalla. Chicos, perdón, se me fue la conexión. ¿Me pueden decir hasta qué parte más o menos se logra escuchar?
Sí, doctora, sí, en esa doctora. definitiva. Listo. Bueno, vuelvo a repetir. Existen relaciones tantas de la fosa nasal. Entre estas relaciones están en la parte superior, se relaciona anteriormente con la fosa craneal anterior, que sería el lóbulo frontal, y hacia posterior con el seno esfenoidal, en estrecha relación con la silla turca, donde se encuentra la glándula hipófisis. ¿Ok? Hacia inferior, que sería el piso de la fosa nasal, está en relación con el paladar duro y el paladar blando hacia posterior. Hacia atrás es un espacio hueco que se le denomina coanas, y hacia adelante pues están las narinas. Y lateralmente a esta fosa nasal, estas fosas nasales, esta pirámide nasal, nosotros encontramos lo que es los senos paranasales. ¿Ok? En cuanto a la irrigación de la nariz, pues va a estar llevada a cabo por dos grandes sistemas: el sistema de la carótida externa y el sistema de la carótida interna. El sistema de la carótida externa a través de la arteria nasopalatina, a través de la arteria esfenopalatina y ramas de la arteria facial. Y el sistema de la carótida interna, pues las arterias etmoidales, que es una rama de la arteria oftálmica. Entonces, estos dos sistemas van a irrigar la fosa nasal, y la unión tanto de carótida interna como carótida externa van a formar los famosos plexos. Dentro de ellos está el plexo de Kieselbach, hay otro plexo posterior de Woodruff, donde frecuentemente a estos niveles ocurre lo que son las epistaxis o sangrados nasales. Entonces, acá tenemos el sistema de la carótida externa, que va a dar una rama que es la facial, y la facial a su vez va a dar la rama que es la labial superior, que sus ramas terminales van a formar parte del plexo de Kieselbach. La otra rama de la carótida externa, la maxilar interna, cuya rama es la esfenopalatina y la palatina descendente. Esta palatina descendente da otras ramas que también forman el plexo de Kieselbach. Y la esfenopalatina que da ramas para los cornetes, y una rama septal que también forma el plexo de Kieselbach. Y por la carótida interna va a dar la arteria oftálmica, que da ramas etmoidales anteriores y etmoidales posteriores. Las etmoidales anteriores son las que forman el famoso plexo de Kieselbach. Entonces, eso en cuanto a la vascularización o la irrigación de la nariz. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es a nivel del plexo de Kieselbach, que se encuentra en la parte anterior del septum o del tabique, donde ocurre el mayor porcentaje de epistaxis. Ahí es donde ocurren las epistaxis anteriores, ¿ya? El drenaje venoso linfático, pues, es a través de la vena facial, que va a ir a drenar a nivel de la yugular interna, y el drenaje linfático, o sea, el drenaje tanto venoso como el drenaje venoso va a seguir las mismas ramas que las arterias, ¿no? En este caso, ya también van a tomar el nombre de venas, obviamente, pero drena a nivel de la yugular interna. Y el drenaje linfático van al grupo ganglionar submaxilar, y luego va al grupo de la yugular interna. La inervación de la nariz va a estar a cargo tanto de... Doctora, disculpe, no logramos visualizar su pantalla. ¿Otra vez? Chicos. Sí, doctora. A ver. Caramba. Disculpe, me he conectado a otra red. Creo que la anterior estaba fallando. Voy a grabar, sí. Sí, doctora, por favor. Sin recordar, porque muchas veces yo estoy haciendo clases y se me olvida grabar. Entonces, gracias. Oh. No puedo grabar.
Mm. ¿Alguno de ustedes ha entrado, chicos, al aula virtual y saben si ya está habilitada? En cuanto a la inervación de la inervación de la nariz va a estar dada por el quinto par y el noveno par craneal, que sería el trigémino y el... ¿Qué par craneal es el noveno, chicos? Glosofaringeo, doctora. Eso, el glosofaringio. También tiene una inervación simpática y a través del ganglio esfenopalatino, la inervación parasimpática también, ¿ya? Esa es la inervación de la nariz. Eso en cuanto a la anatomía, así de la pirámide nasal, de las fosas nasales. Obviamente luego vamos a ver lo que son los cornetes, la pared lateral, etcétera. Entonces, antes de pasar, la pared lateral de los cornetes, que vendría a ser esta, porque la pared medial hemos dicho que está formada por el septum, ¿no? El tabique tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea, tarea para ustedes, me tienen que hacer dibujar tanto la porción ósea como la porción cartilaginosa. Y la porción ósea, ¿por quién está formada? ¿Quién forma la porción ósea? ¿Qué huesos? La unión de qué huesos está formando la parte ósea del tabique. Y bueno, la cartilaginosa igual. Eso queda de tarea para ustedes. Si me habilitan el aula virtual mañana o hasta antes del domingo, yo voy a subir esa tarea al aula virtual y ustedes mandan esa tarea, ya sea en Word, en foto, como quieran, pero me mandan eso, ¿ya? Y la pared lateral, como vemos acá, está formada por los famosos cornetes. Tenemos 3 cornetes acá. El cornete inferior, el cornete medio, existe a veces el cornete superior, incluso otro cornete supremo, que el supremo no es frecuente casi en la mayoría de la población, pero sí son frecuentes o constantes el inferior, el medio y el superior. Entonces, estos cornetes tienen una parte ósea y una parte mucosa. Limitan entre estos espacios que se llaman meatos y a nivel de cada meato va a drenar determinado seno paranasal que luego vamos a ir viendo. Entonces, estos senos paranasales, como les había comentado, son cavidades que van a rodear la pirámide nasal. Están llenos de aire y tienen muchas funciones estos senos paranasales. Uno es dar resonancia a la voz y otro sirve, digamos, como para resistencia frente a un traumatismo. Entonces, estos senos paranasales son pares en su mayoría, los frontales en número de 2, los maxilares en número de 2, el esfenoidal, 1, y los etmoidales, que son varios, que están alrededor en la parte superior del septum. Entonces, como les había dicho, los cornetes limitan meatos, espacios. A esos niveles van a drenar los senos paranasales. A nivel del meato inferior, que es este es el cornete inferior que limita el meato inferior. En el meato inferior, ¿quién drena? El conducto lacrimonasal. Es por eso que cuando nosotros lloramos, ¿por qué creen que sale más moco? Porque las lágrimas drenan normalmente a la nariz a nivel del meato inferior. Por eso cuando uno llora, tiene más flujo nasal, ¿no? Porque es moco y lágrimas a la vez. Entonces, este conducto drena a nivel del meato inferior. A nivel del meato medio, que es van a drenar los senos maxilares, las celdas etmoidales anteriores y el seno frontal. Y a nivel del meato superior, que sería acá,
drena las celdas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal. ¿Ok? Entonces yo no puedo decir pues que mi paciente tiene, digamos, ¿no? Obstrucción a nivel del meato medio. Entonces yo me esperaré encontrar, si acá hay obstrucción, esperaré encontrar, hay moco retenido entonces en el seno maxilar, hay moco retenido en las células etmoidales anteriores y hay moco retenido en el seno frontal. Yo probablemente el seno esfenoidal lo encuentre libre, sin moco, sin nivel. Entonces, por eso es la anatomía, por eso es importante que ustedes conozcan esto. El conducto lacrimonasal va a drenar a nivel del meato medio a 1 centímetro de la cabeza del cornete. El cornete tiene una cabeza y tiene un cuerpo y tiene una colita. La cabeza es la parte más amplia, más ancha. Luego sigue el cuerpo y la cola. Entonces, a 1 centímetro de la cabeza yo estoy encontrando el drenaje de ese conducto lacrimonasal. Existen obstrucciones a nivel de este conducto lacrimonasal. Entonces el paciente, ¿qué va a manifestar? Dacriocistitis. Constantemente va a tener infecciones a nivel de este saco lacrimal. Entonces nosotros los otorrinos tendremos que desobstruir ese conducto, ¿ya? Vamos a hablar ahora del seno maxilar. El seno maxilar tiene un crecimiento bifásico a los 3 años y llega a su máximo crecimiento entre los 7 y 18 años. Tiene un volumen de 15 milímetros. La vascularización es por la arteria facial y la maxilar. ¿Ramas de quién? Ya lo hemos dicho, de la carótida externa. Va a drenar el drenaje venoso a cargo de la vena maxilar. Es el primero en desarrollarse, es intraútero. Tiene estrecha relación con el nervio infraorbitario, que es rama del trigémino. Drena en el meato medio y el examen que yo pido para poder ver este seno maxilar es la radiografía de Waters, que luego la vamos a ver. El seno esfenoidal tiene un volumen más pequeño de 5 a 8 ml, alcanza su máximo tamaño entre los 12 y 18 años, la vascularización igual por la carótida externa, inervación también por una rama del trigémino, que es el esfenopalatino, drena en el meato superior. A ver, el seno maxilar, chicos, al decir que tiene un crecimiento bifásico, entonces yo a determinada edad yo voy a encontrar neumatización de estos senos maxilares. Es muy probable si empieza a desarrollarse en intraútero, pero no está neumatizado, es decir, que no lo voy a encontrar así. Entonces, a un niño que tiene 6 meses de nacido, yo no voy a encontrar seno maxilar. Entonces yo no puedo hablar en un niño de 6 meses de edad de sinusitis maxilar, porque sé que ese seno maxilar no se ha desarrollado. Entonces no puedo hablar de sinusitis maxilar. El seno esfenoidal, que ya lo hemos visto, y los senos frontales, ¿no? Que son en número de 2. El tamaño del seno frontal varía, varía. Puede un seno frontal ser más amplio que el otro, incluso puede estar ausente en el 5% de la población. Está dividido por un septo que divide el lado derecho del lado izquierdo, la vascularización por estas arterias. Rama de la oftálmica, acá ya entra la vascularización por la carótida interna. Aparece recién a los 5 y 6 años. Tampoco pienso encontrar seno frontal en un niño, en un lactante o en un pequeño de 2 años, ¿no? Si sé que se desarrolla a los 5 y 6 años, yo no voy a encontrar o no espero encontrar a una radiografía el seno frontal.
estrecha relación con el nervio supraorbitario, que es la primera rama del trigémino, drena a nivel del meato medio y puedo yo ver estos senos frontales con una radiografía específica, como vemos acá, que también luego la vamos a volver a mencionar. Entonces, estos senos paranasales son importantes porque le dan resonancia a la voz, porque ofrecen resistencia frente a contusiones o traumas muy severos. Entonces, así vamos a mencionar algunas funciones de la nariz y los senos paranasales. ¿Cuál es la función principal de la nariz? Respiración, estética. Imagínense uno sin nariz, ¿no? Existe patologías en las que los niños nacen sin nariz, o nacen con una nariz pequeñita, o nacen con una sola fosa nasal. Entonces, estéticamente se ve mal, ¿no? Entonces, la función de la nariz es eso, hasta dar estética a nuestra cara, dar esa simetría a nuestra cara. La respiración, obviamente, ¿no? La olfacción. ¿Por qué la olfacción? Porque en el techo de la fosa nasal, ahí se encuentra el nervio olfatorio, los filetes nerviosos del primer par craneal. El primer par craneal, que es el olfatorio, está acá. Va a emitir varios nervios que van a esta parte superior del techo de la fosa nasal. Por eso es que nosotros sentimos los olores. La otra función, pues, la resonancia, que está a cargo de los senos paranasales, y tienen la función de acondicionar el aire que uno va a respirar, porque en las fosas nasales el aire se limpia gracias a las vibrisas. Nosotros en el vestíbulo o en las narinas, que es el ingreso a las fosas nasales, tenemos lo que son las vibrisas, los pelitos, que tienen una función, no están ahí por gusto, su función es de limpieza. Van a atrapar partículas de más de 5 milímetros, ¿no? Ahí se juntan y se atrapan determinadas partículas. Entonces tiene la función de limpieza, tiene la función de calentar el aire. ¿Por qué calienta el aire? Porque está tan irrigado, acá hay tantos plexos, es lo que hemos visto, plexo de Kieselbach, el de Woldruff, el posterior, que cuando entra el aire, esos vasos van a calentar ese aire que uno respira. Y la otra función, humedecer el aire. Entonces la nariz acondiciona el aire para que cuando pase hacia abajo a la vía aérea inferior, el aire esté acondicionado y no lastime lo que es la faringe, no lastime la vía aérea tanto superior o inferior. Pacientes que no respiran por la nariz no cumplen esta función. Entonces el aire entra sucio, el aire entra seco, el aire entra frío. Ustedes mismos, si van y hacen un ejercicio y corren, llega un punto en que no les es suficiente respirar por la nariz y empiezan a respirar por la boca. Y cuando respiran por la boca, ¿qué sienten? La boca seca. Empiezo a toser probablemente. Me duele porque el aire no está acondicionado. Entonces la nariz cumple una función. Dentro de estas, pues, como hemos visto, la respiración, ¿no? La respiración La respiración porque gracias a la vascularización y la formación de moco, el aire se calienta, se humedece, para que pueda pasar así acondicionado a la vía aérea inferior sin producirle daño. La nariz calienta el aire a 37 grados centígrados, facilitando así el intercambio gaseoso. La capacidad es de 7 litros por minuto. Puede elevar la humedad del aire hasta un 85%, o sea, la nariz humedece el aire. Mucho más importante para nosotros que vivimos en un clima seco, donde
el aire del ambiente no es húmedo, tenemos baja humedad, diferente a los de Lima, ¿no? Ellos ya tienen el aire húmedo por vivir a nivel del mar, en cambio nosotros no, y nuestra nariz va a humedecer ese aire. Entonces, esa capacidad de humedecer el aire proviene del contenido de agua que hay a nivel de la nariz, la secreción de moco, los vasos sanguíneos. La turbulencia nasal incrementa el contacto de aire con la mucosa nasal. Nosotros tenemos cornetes. Cuando nosotros respiramos el aire, se genera una turbulencia en la nariz y eso hace que este aire contacte más con la mucosa nasal y se acondicione mucho más. Entonces, por eso también los cornetes tienen una función. Los cornetes, el inferior, el medio, el superior, no están ahí porque sí o que por gusto, no. Su función es eso, generar turbulencia para que haya mayor contacto del aire con la mucosa nasal y se acondicione mejor todo el aire. Existe resistencia, pero al paso de aire a través de la nariz, y esa resistencia se ofrece a nivel del vestíbulo, que es el ingreso de la fosa nasal, que contribuye a la tercera parte de la resistencia a nivel nasal. Se encuentran las válvulas nasales, existen unas válvulas nasales externas, internas, que son las partes más estrechas de la nariz. Entonces el aire ahí, el paso del aire se resiste, ¿no? Y los cornetes, que también ofrecen resistencia al ingreso de aire. El ciclo nasal viene a estar dado, digamos, normalmente nosotros tenemos el tabique y hacia el lateral los cornetes, cornete inferior, cornete medio, cornete superior. El ciclo nasal, que dura 30 minutos a 3 horas, quiere decir que en determinado tiempo el cornete de este lado está aumentado de volumen. Pasado unos 30 minutos a 3 horas, ya también el otro cornete es el que aumenta de volumen. Se intercambia, ¿no? Uno aumenta de volumen, luego el otro, uno aumenta de volumen, luego el otro. Eso se llama ciclo nasal. ¿Ok? Entonces, es mediado y controlado ese ciclo nasal por el sistema nervioso central. Entonces, este ciclo nasal permite mayor, que la nariz pueda acondicionar mucho más el aire que nosotros respiramos. Entonces, es normal que yo pueda encontrar a mi examen físico un cornete aumentado de volumen y al poco tiempo evalúo y el otro cornete está aumentado de volumen. ¿Eso es malo? No, es parte de su ciclo nasal. La otra función, pues la de protección. La protección se va a llevar a cabo a través de la mucosa por la secreción de moco. El moco tiene una función también, aparte de humedecer el aire. Este moco va a retener partículas, ¿no? Las vibrisas que van a servir de filtro para sustancias grandes mayores a 0.5 micras. Otras sustancias que se encuentran en la mucosa nasal que me van a ofrecer protección, pues la lisozima, que son enzimas, el interferón, proteasa, sistema de complemento, secreción de glucosidasas. Acá encontramos en esta mucosa secreción de IgA, IgM, IgE, que son inmunoglobulinas. El epitelio de la fosa nasal es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Ese es el epitelio nasal. Entonces, al tener cilios, estos cilios hacen un movimiento de aclaramiento. Van moviéndose y barriendo todas las sustancias que se puedan impregnar en la mucosa hacia la orofaringe. Y al dirigirlas a la orofaringe, uno las puede tragar. Entonces, este tiempo de aclaramiento es por debajo de los 20 minutos con un promedio de 10 minutos. ¿Qué quiere decir?
que si yo coloco a un paciente azúcar a nivel de la fosa nasal, mi paciente va a sentir el sabor dulce en la boca a los 10 minutos, máximo 20 minutos, por ese arrastre que hacen esos cilios de las sustancias hacia la orofaringe. ¿Ok? Los senos paranasales también están recubiertos por epitelio, pero este es un epitelio cúbico, que también es ciliado y van a llevar todo el moco que se produce a nivel de los senos paranasales hacia el ostium o drenaje que termina a nivel de meato medio, superior, y esto los lleva también a orofaringe. Entonces, esta función importante, ¿no?, de las fosas nasales. Y la función de la olfacción, que está a cargo del epitelio olfatorio, los nervios olfatorios, el bulbo olfatorio, tracto olfatorio y hasta la corteza cerebral. Entonces, la mucosa olfatoria está ubicada en el techo de la fosa nasal, tanto de la pared media como de la pared lateral. ¿Ok? Nosotros cuando respiramos, el aire entra y parte del aire se va al techo de la fosa nasal y es por eso que yo siento los olores. ¿Qué pasa si un paciente tiene gripe o resfrío? La mucosa nasal se edematiza tanto que el aire que pasa es mínimo. Por eso muchas veces los pacientes resfriados pueden sentir que el olfato ha disminuido, o peor, el COVID, hoy en día el COVID. Este virus del COVID lesiona estos tractos nerviosos del primer par, lesiona esta mucosa. Entonces, por eso los pacientes tenían hiposmia o anosmia. Y finalmente vamos a hablar de los exámenes físicos, del examen físico de la nariz y los senos paranasales. ¿Cómo yo hago un examen físico? Sabiendo la anatomía, sabiendo la función de la nariz y de los senos paranasales, yo ya puedo hacer un examen físico porque yo sé qué es lo que tengo que identificar y qué anatomía normal tiene. Entonces, primero, como todo examen físico, se hará una inspección, ¿no? A la inspección tendré que ver esa pirámide nasal, qué características tiene esa pirámide nasal, estará recta, estará hacia un lado, estará deprimida, veré cicatrices, no veré cicatrices, veré zonas de equimosis, veré hematomas, veré aumento de volumen, veré signos de celulitis como es hiperemia, dolor, etcétera, ¿no? Tengo que describir lo que yo vaya a ver en mi... Es el colmo ya, su amigo, miren estas horas. Tendré que describir lo que yo voy a ver, ¿no? La inspección se tiene que hacer con una correcta iluminación, mirar al paciente de frente, ver las características primero de la piel, del tejido blando, si hay malformaciones, si hay asimetrías o no. Todo eso se describe al examen físico. Pues yo puedo ver, ¿no? Acá en este examen, pues el paciente tiene una laterorrinea, la nariz no está recta, la pirámide nasal no está recta, está hacia un lado. Si veo a esta imagen, la pirámide nasal está deprimida, tiene una silla de montar, esta es la famosa nariz en silla de montar, está deprimida. Si veo acá a este paciente en mi examen físico, a la simple inspección, veo una tumoración que está a nivel de la fosa nasal izquierda, que está saliendo a través de la fosa nasal izquierda. Entonces esa es la inspección, yo tengo que mirar todo desde la piel, la parte ósea, la parte cartilaginosa, describir las lesiones que yo pueda encontrar. Posteriormente, pues yo paso a lo que es la palpación. En cuanto a inspección, chicos, antes esto lo vamos a volver a hacer en los grupos de práctica. En la inspección, aparte de ver la parte externa de la nariz, yo tengo que hacer una inspección
de las fosas nasales en sí. Y eso nosotros lo hacemos con una linterna, con una fuente de luz que me permita ver el tabique, los cornetes, las características de esa mucosa, etcétera. Luego pues pasaré a la palpación, ¿no? Tengo que palpar esa pirámide, parte ósea, parte cartilaginosa, ver si a él le genero dolor o no y describirlo. Luego pasaré a la percusión. Percusión para ver sobre todo signos de sinusitis, ¿no? Existen determinados puntos que marcan si hay una sinusitis, ya sea a nivel maxilar, porque si yo palpo a nivel de este punto y yo genero dolor, yo estoy ante la sospecha de que mi paciente tiene una sinusitis maxilar de ese lado o del otro lado igual, ¿no? Palpo a nivel del supraorbitario, seno frontal está acá, palpo a nivel del ángulo interno del ojo y le genero dolor, los que están afectados son las celdas etmoidales, entonces yo ya puedo indicar, estoy frente a una sinusitis frontal, etmoidal, maxilar, y si le duele acá, acá y acá, es una pansinusitis. La rinoscopía anterior, que ya la vamos a ir viendo conforme vayan haciendo las prácticas, pues la rinoscopía anterior es mirar las fosas nasales, ¿no? Para ver cómo está la mucosa, hay deformidades del tabique nasal, hay presencia de tumoraciones, perforaciones, secreciones patológicas, cómo están esos cornetes, hay tumores, cuerpos extraños, epistaxis, etcétera. Y la rinoscopía posterior, que sí se puede realizar, pero es un poquito, digamos, incómodo para el paciente y se requiere de la colaboración del paciente, básicamente es para ver lo que es la coana, ¿no? Si la coana a nivel de la coana o del cabum hay masas, tumoraciones, sangrados posteriores, etcétera. Entonces, ¿qué exámenes yo puedo usar o de qué exámenes yo me puedo valer para ver patología, ya sea de fosa nasal, de pirámide nasal o de senos paranasales? Nosotros usamos las radiografías. Dentro de las radiografías, una radiografía que se pide casi a diario, la radiografía de huesos propios de la nariz, en la que me da una incidencia frontal y una lateral. Y esta me sirve básicamente para descartar fracturas. Cuando un paciente viene porque me golpearon la nariz, y yo quiero saber esta pirámide nasal está fracturada o no, pido esta incidencia, la radiografía de huesos propios de nariz, donde yo voy a poder ver tanto de frente para ver tabique y la pared lateral y los huesos propios, ¿no? Esta incidencia se ve fractura de los huesos propios. Otros tipos de radiografías son estas. Básicamente estas es para ver senos paranasales, tanto los maxilares, los frontales, los etmoidales y el esfenoidal. La incidencia de Catwell, que es esta, que es llamada también frontonasoplaca, me sirve para ver las celdas hablamos radiolúcido y radioopaco. Radiolúcido es negro, radioopaco es blanco. Si yo sé que los senos paranasales normalmente tienen que tener aire, me tienen que dar una imagen radiolúcida, como acá. Entonces yo veo una imagen radiolúcida. Si hubiera sinusitis, esta imagen sería blanca, radioopaca. No veo estas imágenes. Estoy frente a una sinusitis etmoidal. Esa es la incidencia de Catwell. La de Waters o la mentonasoplaca que le decimos sirve específicamente para ver seno maxilar de un lado y del otro lado.
y la lateral para ver seno esfenoidal, ¿ok? Incluso en la lateral también yo voy a poder ver el seno frontal, al igual que en la de Waters, yo puedo ver el seno frontal. Entonces, si yo estoy ante la sospecha de un paciente que puede tener sinusitis, ¿qué radiografías voy a pedir? Pues dependerá, ¿no? Estoy sospechando que es una sinusitis maxilar porque le toqué a nivel del maxilar y le generé dolor. Pediré probablemente una radiografía de Waters para yo poder ver ese seno maxilar. O simplemente se pide como radiografía de senos paranasales, en la cual me mandan estas 3 incidencias para yo valorar si estos senos paranasales están ocupados o no. Otros exámenes que me son útiles para valorar lo que es la anatomía nasal, la tomografía de senos paranasales. En la tomografía me dan incidencias coronales, que son estas, incidencias axiales, que son estas. Entonces yo ahí me permite valorar muy bien cómo está el tabique, cómo están los cornetes, cómo están los senos paranasales. Y básicamente una tomografía se indica para determinadas patologías. No a todo paciente le voy a pedir una tomografía. Entonces, esta tomografía de senos paranasales es exclusivamente, tal vez si es que yo quiero descartar un paciente que tiene una sinusitis crónica, una tumoración a nivel nasal para ver hasta dónde se extiende, si está invadiendo órbita o no, si invade estructuras aledañas como fosa craneal o no, etcétera. Para eso se pide una tomografía. Y también puedo pedir una radiografía lateral en la que yo puedo ver básicamente Kabum, ¿ok? Que es la rayos X de Kabum. La rayos X de Kabum, básicamente para descartar si a nivel del Kabum hay hipertrofia adenoidea, que luego ya vamos a ir viendo por qué. Eso. Entonces, chicos, eso es la clase de hoy día. Lean, por favor. La próxima clase sí la vamos a tener el jueves a las 2 de la tarde. Ojalá me habiliten el aula virtual en estos días para que yo pueda subir también el sílabus. Y el jueves pues tenemos la otra clase. Como les vuelvo a recalcar, sean puntuales, por favor. No es justo pues que uno de sus compañeros esté intentando entrar 50 minutos después a la clase, ¿no? ¿Para qué? Y nada, continuamos la otra semana y con el primer grupo de prácticas que ya se vayan a conformar con el día de mañana, imagino si va a haber todavía matrículas, se comunica conmigo la delegada del primer grupo para coordinar los horarios de las prácticas, para ya empezar la próxima semana, pues. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No hay dudas, no hay preguntas, chicos. Todo claro, doctora. Listo. Chicos, por favor, lean. Yo voy a volver a repetir esto en práctica y cuando ustedes expongan patología van a volver a repetir anatomía, van a volver a repetir rayos X, tomografía, los van a volver a repetir. Pero si no se saben bien la anatomía, mucho menos van a saber o intentar saber patologías. Entonces, primero se conoce lo que es normal para luego yo poder hablar de diferente patología a nivel nasal. Entonces, la bibliografía de donde ustedes quieran ahorita, si quiere, uno puede entrar a internet, pone en PDF, quiero anatomía nasal y les va a salir, y eso no va a variar pues de bibliografía a bibliografía. El septum nasal o la pirámide nasal va a ser la misma en cualquier bibliografía. Entonces, no hay excusas como para decir, es que usted todavía no ha puesto el sílabus y no sé de qué bibliografía leer. Pues no hay excusa, porque ahora tienen CTO, tienen MIR, tienen internet, tienen tanta información. Es más, a los que no les gusta leer y aprenden más visualmente, se van a YouTube y ponen anatomía nasal y les explican también anatomía nasal, hasta con dibujitos y todo.
O sea, a estas alturas ustedes no pueden tener excusas de decir, no he estudiado porque no tenía bibliografía o porque no tenía las diapositivas. Peor aún, o sea, ustedes tienen a la mano un montón de bibliografía, hasta artículos pueden buscar en internet. Entonces, lean, por favor. Y nada más. Ya, chicos. Entonces, nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Buenas noches. Gracias, doctora.